Nacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hemos preparado para esta fecha una serie de conferencias y de mesas, debate, alrededor del 25 de noviembre, porque es fundamental seguir abordando y ahondando en la violencia contra las mujeres. No solo con compromiso y trabajo conseguiremos trabajar en su erradicación. Y este año, desde el servicio, hemos querido poner el foco y dar visibilidad en un tema muchas veces invisibilizado, que es la violencia contra las mujeres con discapacidad. Esta conferencia que vamos a oír hoy, impartida por Pilar Gómez Pascual, y por la tarde habrá otra mesa redonda, debate, en la que contaremos con la participación de las entidades del ámbito de la discapacidad de nuestra ciudad: Amanixer, Atades, ASTA, ASAFME y ONCE. En las mujeres con discapacidad colisionan múltiples violencias, ya que a la discriminación por género de las mujeres se añade la discapacidad. Una discriminación que se refleja en todos los ámbitos: el de la salud, el laboral, el educativo y, en muchas ocasiones, invisibles para las sociedades. Los estudios en la materia avalan que las mujeres con discapacidad sufren entre 2 y 5 veces más episodios de violencia machista que el resto de mujeres. Según la Fundación CERMI, el 31% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia machista en algún momento de su vida, más del doble que las mujeres sin discapacidad. Quiero destacar que el Servicio de Mujer e Igualdad ha colaborado con Amanixer en la realización de un audiovisual, Conoce la historia que solo puede tener un final, un vídeo de concienciación de la violencia en mujeres con discapacidad, con la participación de mujeres con distintas discapacidades, que transmite el mensaje que las mujeres con discapacidad también sufrimos violencia, que debemos apoyarnos y no cuestionarnos, mostrando que hay opciones de salida y que hay que apoyar ante estas situaciones. Felicito el trabajo de Amanixer y a todas las personas que han hecho posible este audiovisual. Ahora, si os parece, ponemos el vídeo. Ante la violencia de género, ¿invisibilizas o apoyas? Cuéntame, ¿qué tal tu entrevista de trabajo de ayer? Pues creo que no fue buena idea. Ya sabes cómo es Jorge, no le ha hecho ninguna gracia que fuera. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? No le gusta que vaya a hacer entrevistas. Cree que no valgo para nada por mí sola, que soy una inútil, y encima, cuando gasto mi propio dinero para cosas que yo necesito, también se enfada. Y para compensar y que no se enfade tanto, pues nos acostamos cada rato. Pero si tu novio es súper buena persona, seguro que lo que te dice lo hace porque se preocupa por ti. Y lo otro, pues es normal, os acabáis de ir a vivir juntos. Eso no es normal. No tienes que hacer nada que tú no quieras hacer. Si necesitas ayuda, yo te puedo acompañar a buscarla. Te estoy esperando donde siempre. No sé nada de ti desde ayer. No sé, estoy bastante preocupada. Dime algo cuando puedas, por favor. Te espero. Esta mañana confirmamos otro asesinato por violencia de género. Una joven con discapacidad de 25 años ha sido asesinada. Gracias por acompañarme a terapia, de verdad. Ha sido la mejor decisión que podía tomar, el dejarle. Gracias por tu apoyo. La violencia es cosa de todos y todas. No cuestiones nuestros testimonios. La violencia no son solo golpes. Historias como esta solo deberían tener un final. Esta jornada, después de visionar el vídeo, con la conferencia Violencia en mujeres con discapacidad, visibilizando a las mujeres, impartida por Pilar Gómez Pascual, profesional referente en temas de mujer y discapacidad, con un extenso currículum. Pilar Gómez es doctora en Sociología, periodista y profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Sus principales líneas de investigación son las relaciones entre medios de comunicación y poder, opinión pública, mujer, juventud y discapacidad, entre otros.
Ha participado en varios estudios de esta temática, destacando la primera y segunda parte de la investigación Violencia contra las mujeres con discapacidad, tema objeto de su tesis doctoral. Autora, además, de 2 libros relacionados con la discapacidad, Visibilizar la discapacidad hacia un modelo de ciudadanía inclusiva. Después de una ardua y rigurosa investigación, realiza en él un recorrido por las distintas formas de entender la discapacidad que han coexistido, poniendo especial énfasis en aquellas que han protegido y luchado por preservar los derechos de las personas con discapacidad como ciudadanos. Y del libro Violencia contra las mujeres con discapacidad, la voz de las víctimas, en el que Pilar Gómez da visibilidad a las mujeres con discapacidad y trata cualquier tipo de violencia ejercida contra ellas por el hecho de ser mujeres. Algo que en nuestra sociedad suele pasar desapercibido debido al desconocimiento generalizado sobre el tema. Además, su autora también da voz a las personas participantes de las entrevistas, haciéndolas protagonistas de sus propios discursos. Pilar, muchísimas gracias por tu participación. Estamos encantados de tu presencia hoy en esta conferencia y además estoy segura que va a ser una jornada muy enriquecedora. Recordaros además a todos y todas las participantes que podéis enviar las preguntas y cuestiones que tengáis a través del correo igualdadmujer@zaragoza.es y al finalizar la conferencia de Pilar, la jefa de servicio, Ana Gaspar, dará paso a todas estas preguntas. Muchísimas gracias, Pilar. Esperamos ya tu conferencia. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por estar allí y muchas gracias al Ayuntamiento de Zaragoza porque ella ha pensado en mí para impartir esta conferencia. Reconozco que es la primera que hago después de la pandemia y que prefiero un auditorio lleno de gente a tener la cámara y la soledad de mi casa, pero que valoro más que nunca lo que estamos haciendo porque creo que pese a la situación es necesario atender a determinados grupos que cuando surgen otros problemas que obviamente son significativos e importantes, quedan ocultos y quedan escondidos y que cuando ya parten de una base de invisibilidad, pues sus historias pasan casi desapercibidas porque en ese momento no es lo más importante. Dicho esto y por coherencia, lo que quiero hacer es disculparme por adelantado si en algún momento se os hace pesada la charla, porque verme hablando a mí a través de la cámara durante este tiempo, pues puede ser que en algún momento os canse. Espero que no suceda, pero si os cansáis de verme, por favor, no desconectéis. No desconectéis porque lo que tengo que decir merece la pena ser escuchado, independientemente de que os guste, más o menos, que lo cuente yo. Dicho esto, tengo que daros las gracias una vez más. Y no os la quiero dar solo en mi nombre, sino en nombre de todas las mujeres a las que hoy quiero dar voz con esta entrevista. Creo profundamente la importancia de transmitir lo que vengo a contar. Creo que este tipo de jornadas son necesarias, que cualquier ocasión para visibilizar a las mujeres con discapacidad y para visibilizar la violencia que sufren a lo largo de sus trayectorias vitales son necesarias y que estas conferencias, estas charlas, estos ciclos son una oportunidad para romper con la lacra social que implica la violencia contra las mujeres en general y que, sin embargo, sigue hoy día, en pleno siglo XXI, activa. Y faltan estudios, desgraciadamente, que lo corroboren. Pero si bien el confinamiento que hemos vivido es una época especialmente compleja para todas las personas, es un infierno, ha sido un infierno para muchas mujeres que han tenido que vivir encerradas con sus maltratadores, sin opción a escapar ni un momento, al antojo de quienes en nombre del amor las condenan a un constante calvario de agresiones físicas, psicológicas, sexuales. Este año ellas son una razón añadida para alzar la voz y para visibilizar este tipo de violencia. Dicho todo esto, y una vez realizados los agradecimientos pertinentes, me voy a presentar. María ya ha contado un poco sobre mí, ha contado lo que se lee en las tarjetas, lo he hecho estupendamente y además con mucho cariño, pero si vamos a compartir una hora y un poquito y vamos a hablar sobre un tema como este, me parece interesante que os cuente un poco más. Soy Pilar Gómez Pascual,
soy licenciada en Administración y Dirección de Empresa, licenciada en Periodismo, doctora en Sociología, profesora de la UNED, periodista a ratos, escritora eventual, soy madre, soy hija, soy pareja, soy ama de casa, soy cocinera o pretendo serlo, soy contable, soy administrativa, soy gestora, soy organizadora de fiestas infantiles y de fiestas para mayores, soy psicóloga en mis ratos libres, soy chofer, enfermera, jueza en litigios infantiles, soy costurera, lo intento, soy peluquera para una preadolescente, soy secretaria para todos los que están cerca de mí. Y además de distribuir mi tiempo en todas estas cosas que os he contado y en algunas más que me ahorro por no aburriros, tengo que estar guapa, tengo que pelear contra la celulitis, contra las arrugas, encontrar tiempo para hacer ejercicio, tener una buena oratoria en las pequeñas reuniones, resultar atractiva según el modelo imperante que tiene la sociedad. En definitiva, soy una mujer que tengo que cumplir con lo que la sociedad aspira que seamos las mujeres. ¿Qué sucede cuando una mujer no puede cumplir con todo? ¿Qué sucede si tengo una discapacidad? Y la falta de apoyos, ojo, la falta de apoyos me complica el día a día. ¿Qué sucede si no encuentro adaptaciones por parte de la sociedad y tardo más en hacer las cosas y no llego a todos? O si escucho desde pequeña que nunca me voy a casar o que nunca voy a tener hijos, ¿qué sucede si finalmente se cumple? ¿Qué sucede si no soy capaz de dar el perfil en esa identidad que se me exige? ¿Qué pasa si no cumplo con esas expectativas? Si lo que espera de mí por tener una discapacidad entra en conflicto con lo que se espera de mí por ser mujer. La realidad de lo que os estoy contando es la realidad que viven muchas mujeres con discapacidad. Al fondo encontramos un pozo de discriminación común para cualquier mujer, un pozo de discriminación en la que todas, absolutamente todas, en algún momento nos vemos reflejadas y nos paramos a pensar un poco en lo que la sociedad pretende de nosotras, en lo que espera de nosotras, en lo que tenemos que hacer. La discriminación que va asociada a mi condición de mujer en la sociedad patriarcal en la que nos encontramos, en el caso de las mujeres con discapacidad, se une a las discriminaciones a las que están sometidas las personas por tener una discapacidad, simplemente por ese hecho. De esta manera, en ellas confluyen lo que antes decía María, una discriminación interseccional en la que las variables discriminatorias unidas, las variables discriminatorias que van en par por el hecho de ser mujer, se unen a las que van en par por el hecho de tener una discapacidad. Una discriminación donde se amplifican ambas condiciones y que condicionan los desarrollos vitales e incrementan la exposición de estas mujeres a situaciones de violencia por varios motivos, pero sobre todo por la discriminación continuada a la que están sometidas desde pequeñas. Al final, una discriminación continuada que por sí misma se convierte en una forma de violencia. Una violencia que además en muchas ocasiones está normalizada por la sociedad, es asimilada en el día a día y pasa inadvertida y que sin embargo es fundamental para entender otras formas de violencia más visibles, las que llaman la atención, las que acaban en un bofetón, en el ojo morado o en el asesinato, pero que no son nada más que el cúmulo de un montón de violencias que se llevan produciendo en el seno del ámbito cercano a la mujer a lo largo de toda su vida. He de reconocer que hoy me siento una privilegiada por estar aquí, porque soy una mujer que vengo a hablar de otras mujeres, por tener un foro donde reivindicar que quiero ser una ciudadana con los mismos derechos que el resto, sean hombres o sean mujeres, que quiero tener las mismas oportunidades, que quiero ganar el mismo dinero que mis compañeros en caso de realizar el mismo empleo, que quiero poder salir por las noches cuando la situación vuelva a permitirlo sin tener miedo al volver a casa, sabiendo que nadie va a violarme, que nadie va a agredirme y que si pasa no voy a tener que explicar si el agresor era bien parecido o si llevaba falda o escote. Quiero no tener miedo a enamorarme y no consentir que mi compañero me insulte, me veje, me pegue y lo haga en nombre del amor. Y si un día el amor se rompe de tantos golpes, quiero saber que no he de tener miedo a que me maten y que además la sociedad lo normalice simplemente por el hecho de ser una mujer.
Defiendo, reivindico, anhelo una ciudadanía donde ser hombre o mujer no marque las diferencias en las oportunidades y donde los grupos especialmente vulnerables tengan las mismas oportunidades para desarrollar su identidad que el resto de las personas. Y fijaros que hasta ahora estoy hablando de mujeres, sin más. Pese a la discapacidad, o mejor, pese a la forma en que la sociedad ve y trata a las mujeres con discapacidad, las mujeres, ante todo, y sobre todo, tengan o no discapacidad, son mujeres. Por ahora es necesario seguir hablando de mujeres con discapacidad. Esperemos que esto no sea necesario, porque cuando las mujeres con discapacidad puedan lograr mantener su identidad de mujeres, seguramente el nivel de violencia que padezcan se haya reducido de forma importante. Pero a día de hoy existen un montón de barreras que acompañan los discursos de las mujeres con discapacidad. Un montón de barreras que seguramente en la mente de todos se planteen en forma de escalera, se planteen en forma de falta de adaptación de lengua de signos, pero que sobre todo y ante todo tienen dos matices. El desconocimiento que la sociedad tiene de lo que es la discapacidad y los estereotipos y las etiquetas que acompañan a las mujeres con discapacidad. Quería hacer un inciso, porque con tanto, ya se lo avisé a los organizadores, que yo me pongo a hablar y me pierdo y dejo de darle al PowerPoint. Quiero ir poniéndolo para que no solamente me veáis a mí y podáis ir siguiendo un poco la presentación. Como digo, el desconocimiento marca los discursos de las mujeres con discapacidad. Yo misma era una ignorante antes de empezar a hacer mis estudios sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, y ahora mismo no me da vergüenza reconocerlo porque eso me permitió entender cuál era el punto de partida de estas mujeres. Os voy a contar una anécdota. El otro día estaba hablando con dos personas sobre esta charla que iba a dar, y una de ellas me preguntó si es significativa la violencia que sufren las mujeres con discapacidad y justifica una conferencia dedicada solamente a ellas. Esa ignorancia mía de hace años o la ignorancia de esta persona es grave. Es grave porque las consecuencias es que la ignorancia hace que se invisibilice la situación real de las mujeres con discapacidad, y lo que es invisible no se ve, no importa y no es atendido. Pero las consecuencias son fatales cuando esa ignorancia traspasa otras esferas. Ahora, como veréis, no me salen en absoluto las sonrisas. No, porque lo que os voy a contar es grave, muy grave. Hace algunos años, en la segunda de mis investigaciones sobre las mujeres con discapacidad, le pregunté a una mujer que trabajaba en una casa de acogida si la casa tenía adaptaciones para poder atender a las mujeres con discapacidad. La entrevistada me mira y me dice, leo textualmente la transcripción para que veáis cómo fue el desarrollo. ¿Cómo? ¿Barreras físicas te refieres? ¿Adaptaciones? No sé, rampas y eso. A ver, supongo que sí. Que si alguien con silla de ruedas puede acceder a la casa, pues sí, puede acceder. De todos modos, no sé, supongo que las mujeres con discapacidad no necesitan este servicio. Es más bien para mujeres con pareja. Cuando pregunté a una policía responsable en una unidad específica de un servicio especializado justamente en violencia contra las mujeres sobre la existencia de bucles magnéticos en la comisaría, ni siquiera sabía qué eran, ni para qué se necesitaban. Y hablarle de su relación con los audífonos y la importancia que es para que las mujeres sordas puedan acudir a una comisaría a denunciar una situación de violencia no solucionó las cosas. En un sentido parecido, culminó una conversación sobre la necesidad de plantear en determinados casos el uso de dispositivos que alerten a una mujer ciega que su maltratador está cerca. Esta conversación la mantuve con una persona relacionada con el entorno judicial. La respuesta, después de dar muchas vueltas y mirarme con cara de no entiendo lo que me estás diciendo, fue, de todos modos, supongo que no es necesario, ¿no? ¿No dicen que los ciegos tienen más desarrollado el servicio del olfato? Supongo que si ha sido un maltratador y ha convivido con él, le podrá identificar.
Son 3 respuestas reales de personas vinculadas a la red que supuestamente han dado de apoyo a las mujeres cuando sufren violencia. Por supuesto, quiero dejar claro que no es la norma, que todo el mundo no trabaja así y que además últimamente se están trabajando mucho en la transversalidad y se están dedicando muchos esfuerzos a sensibilizar, a concienciar, pero queda mucho camino por hacer. Y en ese camino, la ignorancia pierde vidas. Hoy vamos a intentar que la situación cambie un poquito, aunque sea nuestro entorno más próximo. Vamos a intentar romper con algunos de los estigmas y de los estereotipos que construyen la imagen irreal que la sociedad tiene de las mujeres con discapacidad. Y vamos a romper con estas barreras que, como os he dicho, forman parte de ese conjunto de obstáculos que hacen que las mujeres con discapacidad no puedan estar incluidas plenamente en la sociedad y, por tanto, no puedan ser ciudadanas con el mismo derecho que el resto. Si os parece y me acompañáis, vamos a intentar romper un poquito de ambas barreras. Visibilizar la violencia que padecen las mujeres con discapacidad es complicado, en parte por ese desconocimiento generalizado que existe de lo que implica tener una discapacidad, pero también por tratarse de mujeres. Aunque las cosas van avanzando, como digo, las connotaciones que tienen las propias mujeres por el hecho de ser víctima de violencia, tengan o no tengan una discapacidad, propician a que la violencia todavía quede oculta en el ámbito de lo privado, porque es muy duro decir soy víctima de violencia, porque eso hace que tu imagen, ya de por sí mermada y dañada, se incremente en cuanto a debilidad, en cuanto a no saber gestionar una relación, en cuanto a fracaso, a que nos pongan una etiqueta más. En el caso de las mujeres con discapacidad, que ya tienen un saco de etiquetas enorme en sus trayectorias vitales, la situación es más compleja y es más difícil que se reconozcan como víctimas. Además, ser víctima de violencia sitúa a la mujer, a cualquier mujer, en un círculo muy complicado que merma las posibilidades que ellas tienen para realizarse y para encontrar su lugar en la sociedad, en una sociedad que nos guste o nos sigue regida por un sistema patriarcal, que tiene tendencia a olvidar los derechos fundamentales que acompañan a las mujeres, a cualquier mujer. Toda esta amalgama de despropósitos condena al silencio las historias más horrorosas, historias que hoy quiero compartir con vosotros. Porque yo puedo hablaros, puedo contaros, pero quiero que os quede claro que detrás de mis palabras estoy dando voz a una mujer de 44 años que con una discapacidad neurológica sufrió malos tratos psicológicos por parte de su pareja con quien estuvo 13. Una violencia que se incrementó en el momento en el que ella tuvo una crisis y empeoró, momento en el que él intentó atropellarla. Durante varios años temió por su vida, pensó incluso en suicidarse. Desde entonces ha tenido depresiones. Porque hablo en nombre de una mujer de 51 años con discapacidad intelectual límite que hoy por hoy lleva una vida plena y autónoma, pero que desde pequeña ha tenido que escuchar que era lenta, que era tonta, que no servía para nada. Y que explica que una vez yendo en el metro, un hombre intentó abusar de ella y que cuando lo contó en casa, la solución que dieron fue prohibirla volver a salir sola. Quiero contaros la historia de una mujer de 29 años con una discapacidad intelectual algo más severa que la de la mujer que acabo de hablar, que una vez tuvo un novio que la forzó y la violó, hasta el punto que tuvo que ir al hospital porque tuvo una hemorragia. Pero nunca la creyeron porque no sabía explicar el orden en el que habían sucedido las cosas. Cree que después de eso la practicaron un aborto, porque su madre la llevó al burger y la dijo que no se preocupara porque ya no iba a ser madre. No sabe si ha tenido una ligadura de trompas o no, porque nadie la ha consultado qué podían hacer con su cuerpo. Quiero hablaros de la historia de una mujer con ataxia que tiene pareja, que asegura que nunca ha sufrido malos tratos, aunque su novio anterior la humillaba y se reía de cómo andaba delante de sus amigos y le decía que estaba con ella porque era fácil, aunque luego en casa la decía que la quería y que nunca le dejó, nunca, por miedo a quedarse sola, a que nadie la quisiera en su estado. Tampoco ha dejado a su nuevo novio, pese a que controla dónde está, con quién y maneja su dinero. Quiero que encontréis que detrás de mis palabras está la historia de una mujer a la que no pude terminar de entrevistar, porque su marido entró y dijo, ya está bien, cerró la puerta, tiró una silla y la habitación se llenó de una sensación horrible de terror. Ella se fue, se disculpó con terror en la mirada
Y aún así, cuando la pregunté antes de que esto pasara si alguna vez había sido víctima de violencia, dijo que no. Quiero hablaros de una mujer de 40 años violada por el amigo de su padre cuando tenía 9 años. 9. O la que iba a limpiar a casa de su tío, porque las niñas con discapacidad de entonces, esta mujer tenía un par de años más que yo solamente, no estudiaban mucho en el colegio, porque su futuro pasaba por quedarse en casa cuidando de sobrinos y de padres. Y un día su tío empezó a acusar de ella, y en casa le dijeron que mejor no se lo contara a nadie, porque a ver qué iban a decir en el pueblo. O lo que ha escuchado de voz de su propia madre. El que su marido pierda los nervios es normal, porque bastante tiene con estar con una mujer como ella. Imagino que haciendo referencia a que era ciega, pese a que el marido la movía las tazas y la quemaba con leche caliente mientras la llamaba ciega inútil. O la que fue violada en grupo con 14 años y lo ocultó por miedo. Y años más tarde denunció varias veces las palizas que su expareja le daba a ella y a sus hijos. Y aún así la justicia decidió darle la tutela a él porque ella tenía una discapacidad visual. Y ahora, años más tarde, ha perdido la visión del otro ojo, el que tenía bien, porque su hijo le dio un bofetón que hizo que se le clavara el cristal de las gafas que usaba. Y pese a todo, asegura que su hijo no es violento con ella, que la culpa es suya, porque el hijo ha tenido que vivir cosas horribles por culpa de ella, cuando un día decidió rebelarse contra su padre. Por estas y por otras muchas historias que yo he tenido la suerte de que estas mujeres compartieran conmigo, hoy estamos aquí. Porque todavía hay gente que pregunta por qué es necesaria hablar de mujeres con discapacidad y de la violencia que sufren. La respuesta es esta. Voy a seguir moviendo. Ya. Como os digo, hoy venimos a visibilizar y a dar voz. Todas ellas hablan de violencia con discapacidad. Estos argumentos nos cuentan, nos dicen. Y nosotros vamos a hablar de ellas. Vamos a hablarlo desde el modelo social de la discapacidad, haciendo hincapié en los derechos como ciudadanas que tienen estas mujeres. Además, no vamos a hablar de violencia en la mujer con discapacidad, sino contra las mujeres en discapacidad. Vamos a hablar de mujeres con discapacidad y no de discapacitadas, porque discapacitamos a las personas si hablamos de discapacitados y convertimos una parte de la discapacidad en el todo y nos olvidamos de lo que realmente es importante, es decir, de sus capacidades. Y además, perdona, sí se ha ido. No, perdona, Pilar, soy Ana Maspar. ¿Puedes volver a compartir la pantalla? No estamos viendo las presentaciones. ¿Pilar? ¿Ha ido? ¿Puedes volver a compartir la pantalla porque no veo las presentaciones? Pilar, ¿me escuchas? A ver. Un segundo. ¿Lo veis ahora? Ana, ¿me escuchas? Correcto, Pilar. Sí, perfecto, correcto. Vale, ahora ya está, dime que sí está. Que ya le estoy. Dime que sí. Ok, me dicen que puedo seguir. A ver. Estaba diciendo que vamos a hablar de la discapacidad desde el modelo social de la discapacidad, hablando de los derechos de ciudadanía de las mujeres con discapacidad. Además, no vamos a utilizar expresiones como mujeres, como mujer, porque muchas veces las mujeres con discapacidad se las engloba en una única identidad, con lo cual se discriminan las historias de estas mujeres. Partimos de la base que atender a la discapacidad es atender a la heterogeneidad de la discapacidad y que aunque existe la limitación de que tantos tipos de discapacidades como personas con discapacidad, no podemos meter a todas las mujeres en el mismo saco. Además, hablamos con personas con discapacidad
huyendo de hablar de discapacitados, que lo que hace es anular por completo a la persona. Hablamos de inclusión y no de integración, porque el uso inadecuado de las palabras es una forma más de discriminar. Y alguno puede decir, pero qué exageración. No, porque cuando tú te enfrentas a la discriminación cada día de tu vida, en cada momento, colgándote etiquetas, cuando vas a aparcar tu coche y lees aparcamiento para minusválido, ¿quién es menos válido que quién? ¿Quién marca la normalidad? ¿Quién marca lo que es válido y lo que no? Cuando todo eso se convierte en el día a día, terminas cansado de pelear. Y tu autoestima es baja. Y cuando tu autoestima es baja, consientes determinadas formas de violencia que no deberían consentirse nunca. ¿Por qué se necesita hablar de esta charla? 3,5 millones de personas tienen una discapacidad en España. El 60% son mujeres. En el año 2012 fueron asesinadas 38 mujeres, 38 por violencia de género. Si utilizamos otro tipo de estadísticas en el que la definición de violencia de género es más amplia y atendemos a la violencia contra las mujeres, la cifra se eleva a 75. En el año 2019 fueron 55. Violencia de género, solo 55, que es el dato más alto desde el 2017. Con unas estadísticas, con una definición más laxa, la cifra asciende a 105. En lo que va de año ya son 41 las mujeres asesinadas, 80 con la otra definición de violencia. ¿Cuántas de ellas tenían una discapacidad? Es una pregunta complicada de responder. En parte, porque las mujeres con discapacidad también son invisibles para las estadísticas. Pero estamos hablando de muerte, y la muerte es sin duda la expresión más cruel, pero no es la única forma de violencia. Los asesinatos son la anécdota en el escenario de la violencia contra las mujeres. Una anécdota irreparable, sin marcha atrás, pero es fruto de un cúmulo, de un sinfín de expresiones, donde la violencia, en cualquiera de sus facetas, es protagonista. No quiero hacer un discurso que incite al miedo, no quiero, pero lo cierto es que aunque nos cuesta reconocerlo, cualquiera de nosotras, cualquier mujer, está expuesta a sufrir un episodio de violencia a lo largo de nuestras vidas, de manera directa o indirecta. 1 de cada 3 mujeres sufrirá un episodio de violencia por el hecho de ser mujer. La vida de las mujeres, en pleno siglo XXI, en medio de una sociedad patriarcal, sigue unida a historias de violencia. Una violencia a veces imperceptible, a veces normalizada por la sociedad, hasta el punto de que se instala de forma sutil en nuestros propios discursos vitales. Pero todas tenemos miedo en algún momento al volver a casa por la noche. Todas tenemos miedo cuando nos montamos en un ascensor con un desconocido. Todas pensamos en nuestras hijas cuando vuelven sin ir acompañadas, porque sabemos que la violencia está presente, porque sabemos que es una opción. Pero en el caso de las mujeres con discapacidad, tienen una mayor exposición a las situaciones de violencia, en parte porque tienen una mayor vulnerabilidad, porque la posición que la sociedad las da por el hecho de tener discapacidad y por el hecho de ser mujeres hace que estén sometidas a un modelo pluridimensional, muchas veces próximo a la exclusión social, que hace que su exposición a las situaciones de violencia sean mayores. Y cuando esto se mantiene en el tiempo, se incrementa su vulnerabilidad. Es por ello que además suele pasar que cuando tienes una situación de violencia, cuando eres víctima de una violación, cuando descubres que tu novio te controla el móvil, incluso a veces, cuando recibes la primera paliza por parte de tu marido, la primera reacción es decir, esto no es violencia. No es violencia porque esto no le pasa a las mujeres como yo, esto le pasa a otras. Pero todas las mujeres, especialmente como veremos las mujeres con discapacidad, pero todas las mujeres, somos potencial víctimas de violencia por el hecho de ser violentas. Os traía aquí unas definiciones de la ONU sobre qué es violencia de género, cuando hablan que es todo acto de violencia
que se produce por el hecho de ser mujer, violencia física, sexual, psicológica, económica, estructural, espiritual, política o institucional o simbólica. Fijaros que las definiciones de violencia las utiliza a partir de los trabajos de Victoria Ferrer. Es importante porque hay muchos tipos de violencias que muchas veces pasan inadvertidas que originan ese último escalón que es la muerte, que es lo que sale en los medios de comunicación, pero que conocerla, que identificarla y que cortarla a tiempo marca la diferencia en las trayectorias vitales de muchas mujeres. Además, en el caso de las mujeres con discapacidad, se diferencia la violencia activa, abuso emocional, económico, físico, emocional, de la pasiva, el abandono físico, el abandono emocional, la soledad. La violencia pasiva da lugar a mucho chantaje en relación con las mujeres con discapacidad y las somete a mucha violencia por miedo a perder lo que necesitan. Os voy a poner un vídeo. El de la campaña de Amanixer del año pasado, hemos visto el de este año. Dadme un segundo que intento hacerlo bien porque tengo que cambiar de pantalla. Dadme un segundo porque creo que es interesante que lo veáis. Un momento. Por favor, pido que me digáis si se ve bien que lo voy a lanzar. No. A ver. Por favor, Ana, dime si lo veis bien. No estamos viendo nada. ¿No? No. Espera unos, que el técnico está intentándolo, te digo. A ver. ¿Ahora? Solo una de cada 4 mujeres con discapacidad ¿Lo veis? activa tiene un empleo. No. Bueno, pues vamos a dejar de verlo porque... ¿Vale? Sí. Vale, pues un segundo que salgo del vídeo. Porque aquí sí que se está retransmitiendo. Entonces, dadme un segundo que lo apago. A ver. Ya puedes. ¿Sí se ve? No, ya puedes seguir, no se ve. Vale, pues necesito un momento aquí. Esperad un segundo, que yo sí que lo sigo viendo. Ya. ¿Estáis viendo el PowerPoint? No. Vale, pues vuelvo a engancharlo, ¿vale? A ver, PowerPoint. ¿Ahora? Entiendo que lo estáis viendo, ¿no? No sé si lo estáis viendo, si va bien. Sí. En el vídeo... Sí. Perdona, Pilar. Estamos la importancia de las palabras Sartori. Pues entonces no estáis viendo lo que tenéis que ver. A ver. ¿Ahora? Artículo 1, Ley de Violencia de Género. Sí, perfecto, María. Ay, perdona, perfecto, Pilar. Puedes continuar. Os decía que en el vídeo, que no sé por qué no hemos podido verlo, y os recomiendo que vayáis a YouTube y que veáis vídeos de violencia con Amanixer, porque además los vídeos están muy bien hechos. Al principio de la charla hemos visto el que han hecho con ayuda del ayuntamiento. De verdad que es que merece la pena verlo. En este vídeo se ve muy bien el ejemplo de los distintos tipos de violencia a las que están sometidas las mujeres con discapacidad. Y entenderéis un poco por qué no hablar únicamente de violencia de pareja y la importancia de atender a esos otros tipos de violencia que marcan los discursos vitales. Continúo diciendo que, bueno, la ley las mujeres son varias las normativas que atienden a la situación de las mujeres con discapacidad.
y a la violencia contra ellas. Son varias, podéis comprobarlas, podéis verlas, está ahí y no me voy a entretener porque, aunque tenemos mucho tiempo, ya sabía yo que iba a hablar mucho y vamos al final. Hay cosas que quiero decir que me parecen más interesantes. A ver, os cuento. La exposición, como hemos dicho, hacia la violencia en las mujeres con discapacidad es mayor por esa situación de vulnerabilidad. Alguno podría decir, ¿y de qué viene esta situación de vulnerabilidad? Os voy a poner unos ejemplos, unos datos muy rápidos, pero para que veáis esa situación de partida. Hasta los 44 años el porcentaje de hombres con discapacidad es algo mayor que el de mujeres con discapacidad. Y diréis, ¿por qué? Es decir, nadie se levanta a los 45 años y dice, tengo una discapacidad. Bueno, la razón es que cuando la mujer cumple 45 años, ya no es útil para el entorno. Es decir, la niña con discapacidad que desde pequeña ha vivido escuchando que no iba a poder tener hijos, que no iba a poder tener pareja, que no es una mujer como las demás. Cuando tiene 45 años ya ha cuidado a los hijos de los hermanos, ya ha atendido a los padres, los sobrinos son mayores, los padres han desaparecido y el entorno dice, ¿y ahora qué hacemos con ella? Vamos a ver si pidiendo un certificado de discapacidad tiene una paga o incluso podemos meterla en una residencia. Sé que lo que cuento es horrible, por favor, no generalicéis. Pero esta situación se da y las cifras alertan de ello. Además, las personas con discapacidad con edades comprendidas entre los 16 y 64 años tienen una tasa de empleo del 24%. Todos estos datos son de antes de la pandemia, para que no parezca que hay una situación que lo justifique. Las mujeres con discapacidad, un 16%, justo la mitad que la masculina. Solo el 25% de las mujeres con discapacidad tenían un empleo frente al 55% de las mujeres sin discapacidad que trabajan. Empleos que además suelen tener un estatus inferior, suelen tener una remuneración más baja y se observan diferencias también con respecto a los hombres con discapacidad. La tasa mundial de alfabetización para las mujeres con discapacidad, según el PNUD, es decir, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es tan solo de un 1%. Casi un 80% de las mujeres a nivel mundial con algún tipo de discapacidad ha sido víctima de violencia, presentando un riesgo 4 veces mayor que el resto de las mujeres de sufrir violencia sexual. Además, estas mujeres tienen limitado el derecho a disfrutar libremente de su sexualidad, a elegir o no ser madre. Es más difícil el acceso a la toma de decisiones y a la representación política. Acordaros, lo que no está representado es invisible, lo que es invisible no se atiende. La tasa de divorcio en matrimonios con hijos con discapacidad alcanzaba niveles del 60-67%. También es mayor el número de divorcios cuando la mujer tiene una discapacidad. Además, ya os doy datos de la última estadística de violencia de género. Cuando la mujer tiene una discapacidad, la última macroencuesta, cuando la mujer tiene una discapacidad certificada, el número de mujeres que en la macroencuesta con una discapacidad certificada han sufrido violencia psicológica emocional de alguna de sus parejas es mayor que cuando la mujer no tiene discapacidad. Lo mismo sucede con la violencia psicológica de control, lo mismo sucede con la violencia económica, lo mismo sucede con la violencia física, con el miedo. Lo mismo sucede con la violencia sexual. Y además, se observa que cuando las agresiones están fuera de la pareja, el entorno por parte de familiares, hombres, en el caso de las mujeres con discapacidad, es mucho más amplio que en el caso de mujeres que no tienen discapacidad. Las diferencias son brutales. En el caso, por ejemplo, el miedo, estamos hablando de un 20% de las mujeres con discapacidad frente a un 14%. En el caso de la violencia física, un 17% frente a un 13%. En el caso de la violencia sexual, un 10% de las mujeres con discapacidad frente a un 6%. Fijaros que la prevalencia es una constante en sus vidas y que estos datos de agresión, que además vienen recogidos en la macroencuesta, reconocen
que la violencia que sufren las mujeres con discapacidad es brutal, porque la construcción social de la discapacidad y la construcción social del género les deja un espacio muy pequeño, pero además porque son muchos los factores, esa situación de vulnerabilidad que las sitúa, las variables que la rodean, hacen que vean limitados sus derechos y sus oportunidades. Y eso hace que tengan menos opciones de salir de la violencia. Además sucede una cosa, y es que cuando desde pequeña te dicen que no eres mujer, que vas a estar sola, que no te van a querer, cuando por fin igualas tu estatus al de la supuesta normalidad de tu hermana, de tu prima, de tu amiga, cuando tienes una pareja, es difícil renunciar a ella por mucho maltrato psicológico que sufras dentro de la pareja. Incluso es difícil renunciar a ella por un bofetón o dos. Porque lo que está en juego es esa pelea que llevas años lidiando, perder ese estatus, ese falso estatus de normalidad. Y como está en juego, son muchas las mujeres que deciden aguantar la situación. Esto que os cuento es real, es escalofriante y es un punto de partida para la reflexión. De mis estudios se deducen varias cosas. Por ejemplo, perdonad que me mueva. La mayor exposición y vulnerabilidad que hemos dicho hace que existan una serie de factores desencadenantes, como es la mayor dependencia, en cualquiera de sus formas, económica, emocional o por necesidad de cuidados, que hagan que aguantes una discapacidad. Os voy a leer un extracto de una entrevista a una mujer que yo creo que explica muy bien lo que yo estoy diciendo. Al final, cuando tienes una discapacidad tienes menos posibilidades de defenderte, lo que te hace ser más vulnerable. No sabes quién hay detrás de ti, si hay gente que te vigila controlando lo que haces. No lo sabes porque no lo puedes ver y de eso no puedo defenderme. Pero la dependencia siempre pasa factura. La relación que existe con la persona que causa el maltrato, si es la persona de la que se depende, le da un poder superior sobre la mujer. Y la mujer aguanta por su necesidad, por su dependencia, porque muchas veces no tiene otra opción. ¿Cuál es la solución? Dotar de recursos y autonomía a las mujeres con discapacidad, romper con esas desigualdades de facto que las acompañan desde pequeñas, darles oportunidades y alternativas. Os leo otro extracto de una de las entrevistas. Cuando me separé de mi expareja tuve que volver a casa de mis padres. Él me maltrató muchísimo, me hizo sentir fatal. Me absorbiera para que no me viera útil y yo me lo creía, porque por la discapacidad, no por la discapacidad, perdón, sino porque si todo el día te dicen que no sirves para nada, si la sociedad te vuelve la cara, terminas creyéndote lo que te dicen. Volví a casa de mis padres porque no tenía dinero en una casa donde ir y tengo 2 hijos pequeños conmigo. Ahora es mi madre la que continuamente me dice que no valgo. Da igual que trabaje, que vaya a terapia. Ellos se creen que como tienen dinero pueden hacer lo que quieran. A mí me dicen, no sirves para nada, te vamos a quitar a tus hijos para que se vayan con su padre porque no tenemos ganas de cargar con tu carga. Lo peor es cuando me gritan delante de ellos, cuando me dicen que soy una inútil y que no puedo sacarlos adelante. Yo lo estoy pasando muy mal, porque no tengo forma de romper esta situación. Ellos lo controlan todo, mi dinero, yo estoy en sus manos. Esta mujer tenía una discapacidad intelectual límite. La primera vez que me encontré con ella, me costó reconocer que tenía una discapacidad, porque su discurso era perfecto, porque hablaba estupendamente, porque trabajaba, porque era madre, porque podía con todo, porque había tenido la fuerza de salir de una situación de maltrato, abandonar al maltratador y escapar con sus hijos. Pero lo que estaba viviendo en casa no dejaba de ser un maltrato. Afortunadamente ella, y gracias al apoyo de una asociación de madres con discapacidad, ha salido adelante. Hoy en día hace una vida independiente, ha roto con la situación de violencia y no tiene que vivir este tipo de discursos. Pero os doy un dato. Cuando esta chica volvió a su casa después de dejar a su maltratador, su madre le dijo que si quería quedarse tenía que hacerse una ligadura de trompas, porque ella no iba a aguantar que se quedara embarazada por ahí.
Ella lloró todo el rato, lloró incluso cuando me lo contaba. Lloró porque ella decía que era joven, que tenía 2 hijos varones y que a lo mejor podía tener una hija, pero tuvo que consentir porque necesitaba un lugar donde quedarse con sus hijos, porque si no tendría que haber seguido con su maltratador. Fijaros esta violencia que pasa muchas veces desapercibida, este chantaje del que os hablaba antes. Es brutal, son historias brutales que justifican, y quiero volver a hacer hincapié, charlas como esta. Además, cuanto mayor es la situación de dependencia, mayor es la tiranía de aquel que solventa esa dependencia. Son los chantajes continuos. Son muchos los testimonios de mujeres que son obligadas a mantener relaciones sexuales con su pareja. En el vídeo de Amanixer ponen un ejemplo de ello, porque ellos las dicen, con todo lo que yo hago por ti, ¿cómo no vas a cumplir con mis caprichos? Da igual si ellas quieren o no. Es un chantaje. Además, las mujeres con discapacidad, con determinadas discapacidades especialmente, tienen problemas para acceder a la información y muchas veces no saben que lo que están viviendo son situaciones de maltrato. Están aisladas porque están discriminadas. Es el caso de determinadas violencias intelectuales, discapacidades intelectuales, de las discapacidades psicosociales o incluso de las mujeres sordas, que están aisladas. Es por eso que justifican comportamientos, porque no saben que lo que viven es violencia, no saben que no es normal. Porque desde pequeñas, voy a hablaros de las mujeres sordas, es habitual que se las relegue al papel de estar fuera de los contextos sociales. Porque en una reunión familiar, si todos los primos están jugando, ellas no pueden participar de esa conversación si no tienen los apoyos suficientes para hacerlo. Y terminan aisladas. Como digo, afortunadamente hay muchas familias que trabajan para que esto no pase, pero todavía hay muchos casos en los que esto se replica. Y eso condena a esas niñas a que cuando sean mujeres adultas sean potenciales víctimas de violencia, además sin saberlo. Que la discapacidad incrementa las situaciones de violencia es un hecho. Y además, en el caso de las discapacidades sobrevenidas, se observa. Porque normalmente la situación de violencia o aparece o empeora en el momento en el que la mujer tiene la discapacidad. Os voy a leer otro testimonio. Yo os he dicho que para mí era fundamental dar voz a estas mujeres. Mi exmarido siempre me ha tratado mal, pero cuando yo dejé de valerme por mí misma, surgió el gran desencadenante. Cuando eres fuerte les plantas cara, pero cuando te ven débil te atacan con todas sus fuerzas, porque el maltratador es así, se maltona y siempre quiere estar por encima. Cuando a mí me operaron del cáncer que me dejó sin poder hablar, él empezó a mirarme con desprecio. Sabía que ya no me podía mover, que no podía salir corriendo ni tenía opción a escapar. No podía hablar, no podía contarle a nadie mi infierno. Y él se aprovechó y cometió las peores vejaciones conmigo, las peores. Además es habitual que cuando la mujer no puede cumplir con ese canon impuesto por la sociedad, aparezcan comportamientos de violencia en la gente de la familia, no solamente en la pareja. Es habitual que se castigue a la madre con discapacidad por tener una discapacidad. Es habitual que escuchen discursos como ya no eres una mujer, ya no sirves para nada. Y se les recrimina que no puedan seguir atendiendo a los hijos igual que lo hacían antes, y que no puedan llevar la casa igual que lo hacían antes, y que necesiten apoyo, porque para eso son mujeres. Además, esta discriminación que tiene un pozo en la sociedad patriarcal brutal y que obviamente aparece por el hecho de ser mujer, se esconde bajo la discapacidad. Parece que la discapacidad es lo que tiene el peso, pero realmente es la condición que se les atribuye como mujeres las que hacen que este peso sea más importante. La discapacidad es un factor añadido. Y a ellas se les niega su propia identidad de mujer. Las mujeres con discapacidad desde pequeñas están sometidas a esto. A negársele la identidad, sea real, haya que pelear con ellas, eso es otro discurso, pero se les niega la identidad de las mujeres.
Cuando preguntamos qué tipo de violencia se ejerce contra las mujeres con discapacidad, espero que a estas alturas ya tengáis claro que la misma que cualquier mujer. Que las mujeres con discapacidad, pese a la discapacidad, sufren los mismos tipos de violencia, absolutamente los mismos. Y por tanto, también están sometidas a violencia física, también están sometidas a violencia sexual, están sometidas a violencia institucional, están sometidas a violencia económica, a malos tratos. Y los agresores son los mismos, son las parejas, son el entorno familiar, aunque sí que se da que la violencia dentro de la pareja, como hemos visto en los datos de la macroencuesta, la violencia fuera de la pareja se da en el ámbito familiar con una incidencia mucho más alta que en otras mujeres. Son algunos de los discursos que os he contado antes, la del tío que se abusaba de su sobrina, la de el familiar, el amigo del padre que las violaba, porque la niña con discapacidad muchas veces está más protegida y sale menos al entorno exterior. O sea que si sufre violencia, la violencia se hace dentro de casa, dentro del hogar, dentro del entorno. Hay que estar vigilante de esto. Muy vigilante de esto. Además, la pauta es muy similar a la que sufren las mujeres sin discapacidad. Episodios de violencia psicológica habituales que pasan a un estadio superior y que en último lugar encuentran la violencia física y, cómo no, a veces la muerte. Pero en los titulares de los periódicos no se lee si la muerta tenía algún tipo de violencia con discapacidad. Perdón, si la asesinada tenía algún tipo de violencia, algún tipo de discapacidad. Porque la discapacidad es invisible, porque el discurso de la mujer es invisible, porque las condiciones que rodean a las mujeres son invisibles. Lo que sí se detecta y mucho es un alto porcentaje de mujeres con discapacidad que sufren desde niñas violencia sexual, intentos de agresión, tocamientos, violaciones consumadas y que además se produce de una forma con una mayor prevalencia en determinadas discapacidades, la intelectual, la psicosocial, la sordera. La gran discapacidad, las mujeres con una gran discapacidad que están postradas en una cama. Voy a meterlo casi a capón, pero tengo que decirlo. Hay una forma de violencia que sufren las mujeres con discapacidad que es brutal, que vulnera los derechos más básicos que tienen como ciudadanas, que la ONU lleva años tirándonos de las orejas y diciendo, por favor, no se puede consentir, y que ahora se ha presentado un proyecto de ley en el que se está casi a punto de dar el paso para que se prohíba. Son las esterilizaciones forzosas y los abortos coercitivos. A lo largo de esta charla ya hemos hablado de los dos. Esa mujer que sufrió una esterilización porque era la forma de poder volver a casa de sus padres al salir de la situación de violencia. La chica que nos contaba que después de una violación había sufrido o no un aborto, porque no lo sabía, que a nadie le había explicado nada. Y además no sabía si había sido víctima de una esterilización forzosa, y utilizo la palabra víctima, porque las mujeres con discapacidad, además de todo lo que conllevan los discursos vitales, tienen problemas a la hora de plantearse ser madres. Porque la maternidad no se asocia con esa merma que se les atribuye. Cuando una mujer con discapacidad, con apoyos, pregúntenles a Fanias, pueden ser madres. Necesitan que la sociedad las permita serlo. Bueno, pues estas mujeres, el número de esterilizaciones y de abortos coercitivos supera los 1000 en el último año en España. Es una cosa bestial. Pero es que además el discurso no solamente viene por la agresión y la invasión del cuerpo de la mujer, sino porque para practicar una esterilización o un aborto coercitivo hay que incapacitar judicialmente a las mujeres. La incapacitación judicial es negarle los derechos que tienen como ciudadanas y obligar a que en caso de que quieran poner una denuncia tengan que ir acompañadas del tutor legal para ponerla. ¿Qué sucede cuando el maltrato viene por parte del tutor legal? ¿No va a ir a que la comisaría a autodenunciarse? O si forma parte del entorno familiar y la familia prefiere mantener como asunto privado la violencia. Pues que estas mujeres no pueden poner una denuncia y que estas mujeres se encuentran completamente abandonadas. Abandonadas por el sistema, abandonadas por la familia, abandonadas a su suerte. Díganme si no es violencia eso. Quiero ir terminando
Pero antes hay algunas cosas que me gustaría que no quedaran en el tintero. Y es, por ejemplo, la dificultad. Hemos hablado un poquito de ello por encima, pero es, por ejemplo, la dificultad que tienen muchas mujeres con discapacidad para reconocerse como víctimas. Bien, porque no quieren hacerlo consciente o inconscientemente, bien, porque no quieren que se les asocie con esas connotaciones negativas que implica la palabra víctima, bien, porque no saben identificarlo como tal, bien, porque no se reconocen en su papel. La responsabilidad de todo ello se deriva de la propia estigmatización de lo que es ser mujer, de lo que es tener una discapacidad y de lo que es ser víctima de violencia. Cuando se suman todos estos estereotipos, la mujer vuelve una vez más a encontrarse indefensa. Os voy a contar otro testimonio. La sociedad ni conoce ni entiende. Muchas veces no puedes decir que estás en un centro de acogida porque te miran peor. Sabes que te valoran menos, como si fueras menos persona por estar aquí, como si la culpa fuera tuya. Este estigma negativo hace que muchas veces huya, pero además normaliza la violencia. Y además es habitual, como hemos visto en el vídeo de Amanixé, que tu entorno también la normalice y que tengas que escuchar, hija, que pierdas los nervios es normal. Es que tú piensas lo duro que es estar contigo. Bastante hace, que te quiere. Oye, ¿y dónde vas a encontrar a otro como él? Además, falta información asequible para que mujeres con determinadas discapacidades puedan entender lo que es la violencia. Y falta información porque desde pequeñas se les ha negado la posibilidad de ser mujeres como el resto. Entonces, ¿quién va a maltratar a un ser bondadoso? ¿Quién se va a aprovechar de esta chica que es un ser asexual? Hay que romper con los mitos que rodean a las mujeres con discapacidad. Hay que romper y hay que dar información a las mujeres, información adaptada para que ellas mismas sepan distinguir lo que es la violencia. Os voy a leer un testimonio desgarrador. Una chica jovencita con una discapacidad intelectual. A mí me pasó una vez. Yo estaba con unas amigas en una casa de unos que conocían ellas y creo que uno se aprovechó de mí. Luego me hice unas pruebas a ver si tenía algo y mi madre me dijo que estaba embarazada de 3 meses y no era uno, eran 2. Yo la pregunto, ¿fue una violación? Ella me dice, no sé, a mí no me gustó nada y no quería. Él se aprovechó de mí, yo le dije que no, que no, que no, y él me dijo que sí, que me callara. Le puse una denuncia y me dijo que estaba loca. Le detuvieron por abusar de mí porque yo me sentía mal. Luego me tuve que duchar 3 veces para quitarme todo lo que tenía, el asco. Él seguía una y otra vez y yo le decía que no fue culpa mía. Nadie le había explicado a esta chica lo que había pasado, las consecuencias. Nadie. Ella no se reconocía como víctima cuando ya la pregunté si alguna vez había sufrido algún tipo de violencia en ella misma. No se reconocía. Los actos están normalizados hasta para ellas. Además hay un miedo al qué dirán. Hay un miedo a darles la razón. Hay un miedo a perder lo que tienes. Hay un miedo a que los demás tengan razón. Hay un miedo a no tener dónde ir. Hay un miedo a que si tu casa es una casa adaptada, no encuentres un lugar donde poder estar, donde poder desarrollar tu vida. Lo hay. Esto es lo que la sociedad tiene que trabajar. Ese es el camino por el que tenemos que ir. Ese es el camino, el de dar apoyos a las mujeres con discapacidad para que puedan salir. Porque es triste que haya mujeres que cuenten lo que nos contaba
esta mujer con discapacidad. La gente solo ve en ti la discapacidad. Da igual que te maltraten, que te peguen, que te violen. Se quedan mirando como si los demás fueran los buenos, porque en ti solo ven la discapacidad. Es como si a ti estas cosas te dolieran menos, como si no fueras importante. Imaginaros lo que es vivir con ese sentimiento, con ese abandono, con esa sensación de que no eres importante para la sociedad. Eso es lo que viven muchas mujeres con discapacidad. Por eso es importante dar este tipo de charlas. Los miedos a romper la situación de violencia son independientes de cualquier tipo de discapacidad. Lo que sí es verdad es que según la posición que tienes económica, de apoyos, de pertenencia a otras redes de la sociedad, eres más valiente o menos. Y no quiero utilizar la palabra valiente porque incrimina una vez más a las mujeres. Pero es que además hay un miedo que es muy importante, que es el de la doble victimización. Cuando la mujer va a poner una denuncia y tiene que volver a sufrir el maltrato institucional que rodea el proceso. Cuando ayer leí en un periódico de Aragón el número de facilitadores que se habían utilizado a la hora de que las mujeres pudieran, no recuerdo ahora mismo muy bien porque lo leí así por encima, pero el número de facilitadores, la figura del facilitador, vamos, como una figura activa dentro del sistema judicial a la hora de poner una denuncia. Para el que no lo sepa, el facilitador es una persona que adapta su lenguaje o que media, como una especie de mediador, para que la mujer pueda expresar sin la presión del entorno y adaptándose a sus circunstancias lo que le ha sucedido. Desgraciadamente esto no sucede en todas partes. Desgraciadamente son muchas las mujeres con discapacidad que cuando el forense tiene que hacerles un test de veracidad, como no hay test de veracidad adaptados para ella, les hacen un test de veracidad de niños. Y cuando el forense piensa que el test ha dado como que tiene razón, tiene que ir ante el juez y entonces el juez dice que da lo mismo lo que diga el forense, porque como ese test era para niños, pues que no se puede tener en cuenta para la mujer con discapacidad. O mujeres con discapacidad que viven verdaderas torturas en un juicio porque les insisten una y otra vez en que tienen que explicar cronológicamente cómo han sucedido los hechos. Cuando su discapacidad, a lo mejor, lo que las impide es justamente tener una proyección cronológica de cómo suceden las cosas. Mujeres que saben que van a ir a una comisaría y que no les van a creer por el hecho de tener una discapacidad. Y es triste escuchar que las mujeres entrevistadas te dicen, yo es que si visualmente no se me ve la discapacidad, no digo que tengo una discapacidad porque sé automáticamente que me van a creer menos. A todas las mujeres nos creen poco cuando ponemos una denuncia. Todas las mujeres tenemos que vivir este proceso de doble victimización. Estoy pensando en el juicio de la manada. Pero en el caso de las mujeres con discapacidad, es más grave. Sucede más, es mayor la prevalencia de esto. Y volvemos a lo mismo. Cuando llevas toda tu vida peleando, llega un momento en que ya no puedes pelear más y aguantas. ¿No es acaso un abandono a su suerte? Además, en esto de que no las crean, una vez más, los estereotipos y los estigmas que las acompañan desde pequeña tienen mucho que decir. Porque la mujer con discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, la sordera, suele venir acompañada de una imagen irreal que se mueve entre dos extremos. El de que son unas promiscuas, la tontita del pueblo que se deja hacer por cualquiera, anda que no hace daño el cine y los medios de comunicación en la proyección de la imagen de las mujeres con discapacidad, o el de que son seres asexuados. Y como seres asexuados, pues ¿quién va a hacer uso de ellas? ¿Quién se va a aprovechar de su cuerpo si no tienen sexo? Tanto uno como otro hace que las mujeres estén en una situación de vulnerabilidad. Otra vez hablamos de vulnerabilidad. Y además, que sepan que no se las creen cuando denuncian la violencia. ¿Por qué no las creen? Porque ¿cómo alguien va a ser capaz de llegar a ellas?
Y entonces pasa que llega el juicio y es una masacre, porque los conceptos son abstractos, porque es muy complicado explicarse o responder si tienen una discapacidad intelectual, porque la mujer sorda no encuentra un intérprete de lengua de signos que sepa de violencia, que controle, que tenga la sensibilidad para asignar este tipo de temáticas, porque no vale todo. Porque falta especialización y la especialización viene por los recursos. Se necesitan recursos que atiendan a las mujeres con discapacidad. Se necesita transversalidad de género, transversalidad en cuanto a la discapacidad. Y luego llega el forense y te pregunta y te hace daño y tú vuelves a revivir lo mismo, pero con una sensación mayor de soledad. Porque cuando has reunido el coraje y el valor de denunciarlo, te encuentras que el sistema no te acompaña, que no te brinda las oportunidades que como ciudadana de pleno derecho tendrías que tener. Y entonces, las mujeres con discapacidad no quieren denunciar. Y da igual que la macroencuesta de este año diga que el número de mujeres con discapacidad denuncian más que las mujeres que no tienen discapacidad, porque la propia macroencuesta ya está diciendo que la muestra no es lo suficientemente representativa. Porque ese es otro problema, que las mujeres son invisibles hasta para las cifras cuando tienen una discapacidad. Os voy a poner unos ejemplos, voy a ser muy breve y voy a ir terminando por si alguno quiere intervenir o alguna quiere intervenir. Y fijaros, en los boletines estadísticos sobre violencia solo se contabilizó la variable discapacidad a partir del 2012 y se hizo únicamente hablando de víctimas mortales, cuando ya sabemos que la muerte es la última expresión. Los informes de Observatorio de Violencia del 2000, del Observatorio de Violencia de Género, en el monográfico del 2011 se minusvalora la dimensión de la problemática porque se dice que las mujeres con discapacidad tienen menos parejas. La discapacidad no se incorpora a determinados informes anuales, pese a que se dice que sí. Y solo se contempla, y después de un buen tirón de orejas de la ONU, a partir del 2006. Lo cual hace que sea difícil comparar con lo que no hay, porque lo que es invisible no se trabaja. Pero además no se puede comparar con la del 2015, porque la metodología es distinta y no permite la comparación. Y porque la del 2015 solo hay un párrafo sobre la discapacidad, únicamente uno, para decir que la prevalencia es mayor que en aquellas que no la tienen. Ahora parece que los deberes están haciendo bien, se ha avanzado en ello, y aparecen los datos, aparece un capítulo completo en mujeres con especialmente vulnerables en el que se habla de la discapacidad. Pero aún la muestra no es representativa. Tenemos que ponernos las pilas, porque voy a decirlo otra vez más. Lo que es invisible no se atiende, no se trabaja, no se soluciona. Se necesita atender y se necesitan recursos adaptados. Hay una versión especial para mujeres sordas en el teléfono de atención a la víctima, que sin embargo, por las propias usuarias, es muy debatible. Hay casas de acogida adaptadas, con adaptaciones especialmente para mujeres de movilidad reducida, es decir, desaparecen las barreras arquitectónicas, bienvenida sea la ley de accesibilidad universal, pero siguen faltando adaptaciones que hagan que para determinadas discapacidades las mujeres puedan encontrar un hogar donde poder desarrollarse. Hay convenios con asociaciones según los diferentes tipos de discapacidad y según la comunidad autónoma. Y no quiero que me acuséis de peloteo, pero es verdad que Aragón es un ejemplo de una de las comunidades autónomas donde más trabajo se está haciendo a este respecto. Pero no hay que bajar la guardia, pero hay que seguir trabajando en ello, porque queda mucho camino que recorrer. Hay una atención, una unidad de atención a víctimas de violencia sexual con discapacidad para víctimas con discapacidad intelectual que gestiona la Fundación Carmen Pardo Valcarce a nivel nacional, o sea que atiende a mujeres de casi toda España. Y que además intenta sensibilizar a los distintos profesionales implicados, Guardia Civil, Policía, forenses, etcétera, etcétera. Queda mucho camino que recorrer. Pero sobre todo hay desconocimiento. Cuando una mujer va al ginecólogo,
y tiene una discapacidad, una movilidad reducida. No hay camillas adaptadas. En Andalucía, que se ha trabajado para ello y que es verdad que existen algunas unidades, hay en hospitales concretos y la mujer para ir al ginecólogo tiene que hacerse un tour cuando los sistemas de transporte muchas veces no están adaptados. Tenemos que hacérnoslo mirar. Una mujer me decía, la sociedad ni entiende ni tiene ganas de entender. La mujer no existe y si eres mujer con discapacidad, menos. O cumples el modelo ideal, eres guapa, eres alta, eres rubia, o eres superwoman, lista, trabajadora, ama de casa, te realizas en el trabajo, o no eres nadie. Las que no somos así, las que no cumplimos con todos esos roles a los que tenemos que aspirar por la propia presión social, no existimos. Hay que hacerlo mirar, ¿eh? Para terminar, y así dejar un poco de tiempo para un posible debate, os voy a leer 3 testimonios más. A mí, por ejemplo, me perseguía con la limpieza. Como sabía que yo no podía, iba detrás de mí, haciendo que me enseñaba, porque yo todo lo hacía mal. Tiraba cosas para que yo tuviera que esforzarme o decirme que no podía. Me decía que estaba harto de estar con una puta enferma. Se ensañaba con mi discapacidad y la utilizaba para hacerme sentir inútil. Iba donde más me dolía, ahí, a mis hijos. En mi caso, el chantaje después de la separación con la niña fue brutal. Me mandaba notas con ella, le rompía las zapatillas sabiendo que yo no podía comprarle otros. Y le decía que si yo era tan valiente, si yo podía conmigo misma, que me encargara de hacerlo. Os leo otra. Cuando yo me enfermé, él cambió bastante, pero siguió siendo muy machista. Siempre ha sido violento conmigo. Con mi madre muchísimo. Sobre todo violencia psicológica. Está hablando de su padre. Mi hermano mayor también, porque lo he aprendido. Para mí es muy duro hablar así de mi padre, porque para mí mi padre es el que ha estado conmigo detrás de las investigaciones, peleando por buscar cosas de mi enfermedad. Ahora está mayor, es alcohólico, creo que es alcohólico. En mi casa falta intimidad, mi madre me niega la posibilidad de valerme por mí misma. Yo he sido toda su vida, porque ella no podía estar al lado de mi padre. De mi pareja, él es un tío muy posesivo. Mi estado emocional depende mucho de mi familia. Mi madre es la que me motivaba desde pequeña. Mi padre me desmotivaba, pero claro, hay tantas cosas que te puedo contar. Cuando yo tenía 14 años o así y me acababan de diagnosticar, él llegaba hundido. Era por mi culpa. Venía a casa, me despertaba y me decía, te voy a hacer un examen. Vete con la bandeja a la cocina en la cabeza a ver si se te cae. Yo lo hacía porque él me lo decía y si daba un traspié, él se ponía a llorar y me decía que yo no me esforzaba, que iba a ser una inútil el resto de mi vida. Eso me desmotivaba. Ponía todo mi esfuerzo para que saliera bien. Lo sigo poniendo, pero no puedes. Según ha avanzado la enfermedad, ha sido peor. Él muchas veces me hace sobreentender que el 90% de sus preocupaciones soy yo y que la culpa de que él está mal, de que él esté en el alcohol, es mía. Hace 3 semanas estábamos en un sitio y había un señor que iba en silla de ruedas. Mi padre fue a ayudarle y el hombre le dio las gracias. Y él dijo, no, si por desgracia yo sé lo que es esto. Dani, mi novio, decía, por desgracia o por fortuna, ¿no? Él no valora que tiene una hija muy activa. Siempre dice, tenemos que darle gracias a Dios porque le tenemos a él, a Dani. Si no, ¿quién iba a estar contigo? ¿Quién iba a cargar con alguien como tú? El último. La mujer sorda suele casarse con hombres sordos. Suele haber bastante violencia en esas relaciones. Desde pequeños se crían en hogares violentos, con educaciones sesgadas, con un acceso limitado a la información. Si tus padres no aprenden lengua de signo para comunicarse contigo, tú desde pequeño creces aislado de tus padres y es más fácil regañar que expresar amor. Es muy común que cuando la niña nace sorda en una familia de oyentes, automáticamente se le ponga la etiqueta de criadas. Mientras en una reunión familiar los demás charlan y juegan, a ella se le dan los platos para que los recoja y así no se aburra. Al final, ella va y lo recoge. Entonces, asume su papel. A partir de ahí, se normaliza la violencia. Y os cuento el último, de verdad. Sabía que estaba allí. Me cambiaba las tazas con café hirviendo de sitio. Lo hacía para volverme loco, para supiera que él mandaba. Me abracé en 2 ocasiones y vino conmigo al hospital para dejar claro que la culpa era mía.
porque yo era torpe, porque era una pobre ciega, que como no veía, que para un rato que se despistaba, que solamente podía estar atento a mí, que no tenía vida por mi culpa. Cuando lo notaba a mi lado, siento aún miedo al recordarlo. Creo que esta hora y cuarto, da respuesta a por qué es necesario una charla, muchas charlas contra la violencia, para visibilizar la violencia contra las mujeres con discapacidad. Y espero que cuando apaguéis el ordenador entendáis que muchas veces somos cómplices de la violencia cuando no decimos, no aguantes, me tienes aquí, sal de eso. Cuando nos llamamos a la policía, cuando oímos una discusión, un golpe, por favor, tenemos que ser conscientes de que para acabar con la violencia tenemos que hacerlo entre todos. Y hay que educar en igualdad a nuestros hijos e hijas, a unos para que sean hombres maravillosos, a otras para que no se dejen violentar. Gracias al Ayuntamiento por organizar este tipo de jornadas y darme un huequecito para visibilizar a estas mujeres. No sé si alguno de vosotros queréis decir algo. Yo por ahora me callo y os dejo hablar. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Ha sido una charla muy interesante donde has podido señalar los estigmas, los estereotipos para reconstruir aquellas situaciones de vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad. Pero sí que me gustaría, para cerrar el debate, ¿qué acciones positivas crees que se están realizando? ¿Y cuáles son los retos de futuro y en qué línea se debería avanzar? Acciones positivas se están realizando muchas. Vamos a poner de ejemplo esta propia charla. Luego, además, las mujeres están empoderadas. Se nota una evolución en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Y eso es fundamental porque, al final, no es lo mismo que yo hable por ellas a que ellas mismas cuenten cuál es su situación, a que salgan a la luz diciendo se acabó. Además, su presencia en todos los actos que tienen que ver con las mujeres, que cada vez es más activa, se las ve en las manifestaciones, se las ve en los actos, se las ve en jornadas dedicadas a las mujeres en general, hacen que poco a poco vayan ocupando el lugar social que tienen que ocupar. Entonces, esas medidas, esos pequeños pasos son fundamentales. Además, la inclusión de las niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, en la educación, en las universidades, en los ámbitos laborales, es fundamental. O sea, los caminos, los pasos que va dando la sociedad son muy amplios y son importantes. Ese tiene que ser el camino. Hay que visibilizar, hay que empoderar a las mujeres, hay que destinar recursos para que la transversalidad sea real y para que la presencia de las mujeres con discapacidad tenga un peso, y yo creo que en ese sentido es en el que se está trabajando. Pero es importante que ahora, con la crisis que se nos viene encima, no nos olvidemos que hay que seguir trabajando en ella y que si hay que despedir a alguien, no vamos a despedir a la mujer con discapacidad por ser mujer y tener una discapacidad. Es importante que lo que viene, que va a ser complicado para todos, no se convierta en un peso de discriminación para personas que ya parten de un estadio de desventaja social. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Vuelvo a reiterar que esta tarde vamos a continuar con esta jornada formativa que sí que nos parecía fundamental y necesario desde el Servicio de Mujer e Igualdad centrarnos en mujer y discapacidad. Esta tarde, a las 6 de la tarde, tendremos una mesa redonda que contamos con la participación de las entidades en el ámbito de la discapacidad de nuestra ciudad, que son Amaníser, Atades, ASTA, ASACME y ONCE. Reiterar, os espero a todos y todas a las 6 de la tarde. También se retransmitirá online. Muchísimas gracias, Pilar, y seguimos en contacto. Gracias a vosotros. Sí.